Ya Listo, la ahora puse. sí que estamos grabando, sí señora. Bueno, entonces damos la bienvenida a Adriana. Muchas gracias por aceptar esta invitación, Adriana, para poder aportar a la formación de todas estas familias que educamos en casa. Este tema es muy interesante y de mucha relevancia para todos nosotros como comunidad de padres educadores. Entonces, pues muchas gracias nuevamente, Adriana, y hoy estamos con el tema estrategias con metacognitivas o técnicas metacognitivas para aprender a aprender. Entonces, bueno, ya queda esta sesión disponible para que tú nos puedas enseñar sobre este tema, Adriana. Bueno, ok. Muchísimas gracias, Melissa. Gracias a la Academia por invitarme y abrir este espacio para compartir con ustedes algo de esto que me apasiona a mí, que es la educación. Entonces, queridas familias, vamos a dar inicio. Yo soy por vocación maestra. Entonces, permítanme un segundito que me está fallando aquí ya. Yo soy por vocación maestra, apasionada por la educación y pues quiero que podamos tener un espacio más que para compartirles como una conferencia, es un espacio para retroalimentarnos, un espacio como de taller donde quiero que todos podamos participar. Quise iniciar con esta palabra que está en Salmo 127:4, que dice, como saetas en manos de los valientes, así son los hijos habidos en la juventud. Y básicamente lo traje porque creo que las herramientas metacognitivas tienen que ver con eso que Dios quiere que equipemos a nuestros hijos. Entonces, les he solicitado que trajeran una hojita blanca, espero que ustedes, una hojita tamaño carta, no importa el color, no importa si es Reus, lo importante es una hojita tamaño carta. Y vamos primero que todo a hacer un avión. Quizás a algunos se nos ha olvidado hacer un avión, otros no. Entonces, como a los que se nos haya olvidado hacer el avión, les traje un videito que les voy a presentar, un tutorial, donde vamos a ir haciendo con el video el avión. ¿Listo? No demoramos más de 2 minutos haciéndolo. Entonces, su hojita blanca lista y arrancamos en el momento del video. Bueno, muy bien. Espero que todos ya tengan su avioncito. Aquí yo tengo el mío preparado. Entonces, lo que vamos a hacer en este avión, en alguno de los costados de las alitas, ustedes van a escribir 3 aspectos en los cuales consideran importante equipar a sus hijos. Si ustedes les dijeran, van a pensar que le van a dejar un legado a su hijo con los 3 aspectos en los que usted los quiere capacitar y preparar para la vida, como dice la palabra, para que podamos ser esas saetas en manos del valiente, que son nuestros hijos y nosotros somos esos valientes. Escriban esos 3 aspectos en los que los quiere equipar, por favor. Tenemos un minutico para escribir.
Bueno, familias. Entonces, me gustaría que puedan participar una o dos familias que nos puedan decir con qué quieren equipar a sus hijos para que puedan ser esas saetas que cumplan un propósito de vida. Bueno, me gustaría compartir que yo puse desarrollar en ellos habilidades sociales, cognitivas, afectivas y espirituales para que ellos puedan encontrar el propósito para el cual Dios los tiene pensados en esta vida. Ok, gracias, Melissa. ¿Alguna otra familia? ¿Ellos mismos pueden deshabilitar ahí sus micrófonos, Melissa, o el administrador debe hacerlo? No sé cómo funciona esta plataforma. Pues en este momento yo he podido abrir y cerrar mi audio. Ah, ok. Yo sé que algunas personas han escrito en el chat, pero si pueden abrir el audio y comentar, mejor. Bueno, yo más o menos coincido. Yo diría que en la parte de educación, definitivamente creo que es algo vital para ellos, porque es como, digamos, la manera como se van a desarrollar. En lo moral y por ende en lo profesional. Ok, muchísimas gracias. Creemos y ustedes sobre todo, que son familias homeschool, creo que para mí es un proyecto que me genera mucha admiración, porque realmente es cuando una familia decide un proyecto homeschool, es porque dice, queremos ser los líderes en la formación de nuestros hijos, y el tema de la educación es uno de los temas principales. Y entonces hoy los quiero invitar como que a que podamos pensar y reflexionar desde la parte académica, cuál es ese legado que le queremos dejar. Aquí en esta diapositiva que les comparto sobre las expectativas, quisiera que a través del chat escribieran cuando ustedes les han dicho vamos a estar en un taller de estrategias metacognitivas para aprender a aprender. ¿Qué están esperando de este taller? Entonces rápidamente escribámoslo en el chat y le pido el favor a Melissa que nos comparta los comentarios del chat relacionados con las expectativas de este taller. Bueno, por aquí escribió Angie Bonilla, mecanismos para los diferentes aprendizajes. Janet Díaz, ¿qué piensa? ¿Qué expectativas tiene? Daniela Ochoa, Angie. Bueno, los invitamos a que, como somos poquitos, yo creo que podemos interactuar y compartir con más tranquilidad. Bueno, Alba dice, buscar la mejor forma de enseñar a nuestros hijos. Y yo personalmente, cómo enseñar a mis hijos a que ellos aprendan a regular sus procesos de aprendizaje.
Bueno, familias, entonces esperamos que en el transcurso de esta charla podamos ir también haciendo preguntas para que al final podamos ir resolviendo las dudas o inquietudes, pero siempre en los procesos pedagógicos habrán cosas por aprender y por crecer como comunidad educativa. Entonces vamos a ir entrando en materia con relación a los procesos de metacognición, que para mí es el arte de aprender a aprender y aprender a pensar. Y lo veo como un arte porque es una habilidad que se debe desarrollar. De hecho, la metacognición solamente es posible a partir de los 3 años empezar a formarse, porque es el momento en que el cerebro empieza a tener unas estructuras en lo que es posible ir desarrollando la metacognición. Vamos a hablarlo en términos técnicos inicialmente, porque la metacognición es el conocimiento sobre el propio conocimiento. Esa es la etimología de la palabra, aprender, aprender. Entonces, ¿cómo sabemos cómo estamos aprendiendo? Implica el examen activo de todas las tareas cognitivas que se están realizando y la consiguiente regulación y organización de los procesos relacionados con procesos de pensamiento. Sabemos que los procesos de pensamiento son todos los que tienen que ver, por ejemplo, con la memoria, la atención, el cálculo, el análisis, el razonamiento, al servicio de un objetivo concreto. Quiere decir que si yo voy a aprender la hidrografía de Colombia, tengo que tener claro qué es lo que voy a aprender, cómo lo voy a aprender y para qué lo voy a aprender. La metacognición es un lindo proceso donde nos ayuda a reflexionar sobre nuestra manera de aprender. Es decir, saber cómo aprendo y para qué me sirve eso que sé. Entonces, yéndonos también a una parte de la metacognición, desde la parte más práctica del aprender a aprender, voy a colocarles aquí un ejemplo donde nos dice, al resolver un problema matemático o un acertijo, ¿cómo podemos ver la metacognición? Primero, porque analizamos los conocimientos que sabemos que tenemos en esta tarea. Segundo, después las diferentes tareas que debemos realizar para la solución y la coordinación de todas estas. Una vez desarrollado el proceso, evaluaremos el grado de precisión que hemos tenido al finalizar. Cuando uno resuelve un problema matemático, va a tener siempre estos 3 componentes. Analizar primero lo que nos están pidiendo, revisar qué estrategias vamos a generar o las diferentes vías para resolver el problema y posteriormente mirar si esos caminos que tomé condujeron a algo, a un proceso final. Entonces, miramos aquí. Aquí voy a decirles también que a través del chat me den la respuesta a este acertijo, usando los procesos metacognitivos, siendo conscientes del acertijo que les voy a plantear. Un hombre estaba afuera cuando empezó a llover. No tenía paraguas o sombrero. Su ropa se mojó, pero su pelo no. ¿Cómo pasó esto? ¿Quién sabe la respuesta? Por favor, anótenla. Y le pido a Melissa que me colabores con el chat, si hay respuestas para que me colabores leyéndolas. Sí, yo te leo si llega a haber algo, pero tenemos que pensar. Vamos a tomar el tiempo para pensar. Claro que sí, esa es la idea, que pensemos. Igualmente, si alguien quiere abrir su audio y comentar, puede hacerlo. Si quieren escribir, pues escribe. Dice Gloria, está complejo, sí, señora. Está complejo. ¿Qué es importante? Aquí estamos usando nuestra capacidad de raciocinio porque para poder generar estrategias metacognitivas en casa, los primeros que tenemos que aprender a desarrollarlas somos los que estamos guiando el aprendizaje de los chiquitos. Entonces, miremos pues el acertijo. Bueno, dice Alba, se puso su chaqueta encima de su cabeza. Pero estaba cayendo un aguacero muy fuerte y las chaquetas no alcanzan a cubrir porque la ropa se mojó. Quiere decir que si la ropa se moja, el cabello también puede mojarse. Entonces, no sería la opción porque la ropa se mojó, pero el pelo no. Dice Daniela, dice Gloria, el sombrero. O sea, se puso sombrero. Pero dice que no tenía paraguas o sombrero. El sombrero, sí. Daniela Ochoa estaba bajo un techo corto y llovía venteado.
Buenas hipótesis, hay hipótesis interesantes al respecto. Dice Angie, era calvo. ¡Ay, XD. perfecto! Era calvo, por eso no se mojó. Muy bien a Angie por la respuesta. Ok, Ajá. creo Daniela, que, dime, bueno, bien, ya. sí. Cuando empezamos a analizar las diferentes posibilidades, eso es hacer metacognición, empezar a mirar las diferentes variables. Entonces dice, si A no funcionó, entonces es B o C, así tenga que llegar hasta la Z. ¿Cuáles son los procedimientos para empezar a descartar las opciones ante un problema? Bueno, voy a hablarles acerca en este momento, después de haber hecho este ejercicio, cuáles son los beneficios de desarrollar estrategias metacognitivas. La primera es que desarrolla el pensamiento autónomo, porque va a permitir que los chicos por sí mismos tengan productos de sus aprendizajes. Quiere decir que van a saber el qué están aprendiendo y para qué lo están aprendiendo de manera autónoma. Ejercita la capacidad para la resolución de problemas, como lo hicimos ahorita. Entonces, frente a un contenido, a una actividad o a una situación que se les presenten, van a desarrollar esa capacidad para analizar, para ver diferentes opciones y cómo después eso lo van a poder usar en otras situaciones. Y como tercero, promueve el aprendizaje significativo. La metacognición nace desde estudios de psicología, donde empezamos a darnos cuenta que es muy importante en el campo educativo hacer conciencia de lo que se aprende, pero que eso que se aprende tenga sentido. Y es aquí donde el aprendizaje significativo, que es una de las teorías del aprendizaje, nos dice para que un aprendizaje quede incorporado en la vida del ser humano, debe servirle para algo. Si nosotros hiciéramos un ejercicio fácilmente, yo les diría, cuéntenme en algún suceso que recuerden del colegio. Posiblemente ustedes me hablarían de, piensen en este momento, algo que recuerden de su infancia, de su colegio o de su juventud en colegio. Entonces uno dice, yo recuerdo cuando gané el campeonato de porras, yo recuerdo cuando me gané un concurso en matemáticas, o yo recuerdo de pronto cuando me ridiculizaron. O sea, algo que tuvo que haber impactado la mente y las emociones. ¿Por qué? Porque eso influyó en mi cotidianidad. O cuando hicimos una huerta casera, porque influyó en mi cotidianidad. Entonces, el aprendizaje significativo es el que nos lleva a que cada conocimiento tiene que servir para algo. La diferencia con un aprendizaje significativo y una pedagogía tradicional va justo en que el aprendizaje tradicional es solamente contenido, memorice, desarrolla guías, evalúe, notas. Este es el proceso de la educación tradicional. Cuando hablamos de un aprendizaje significativo es, tengo un contenido, ¿cómo lo pongo en contexto para que los niños lo puedan ver y aplicar en la realidad? Porque si no, seguimos haciendo la misma tarea pensando que solamente tenemos procesos de memoria y no procesos de análisis y todo lo que tienen los procesos cognitivos. Ahora vamos a entrar en esas estrategias metacognitivas que es fundamentalmente parte de las expectativas que ustedes acaban de plantear. Entonces, para desarrollar estrategias metacognitivas, en este caso en casa, como les decía al principio, lo primero es que todos seamos conscientes que debemos hacer procesos metacognitivos y nosotros como padres, en el caso de ustedes que hacen su educación en casa, porque también sucede en el colegio, si queremos hacer procesos metacognitivos, son los docentes y en este caso los padres los primeros en hacer procesos metacognitivos. Quizás todo el tiempo lo estamos haciendo de manera inconsciente. O sea, es pensar sobre lo que estamos pensando. Ustedes les oye que ustedes dicen alguna vez, venga, ¿yo por qué estoy pensando tanto en esto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es diferente a tener una preocupación? ¿Y cómo puedo ir resolviendo eso que estoy pensando? Así como cuando yo voy a organizar una fiesta de cumpleaños, estoy pensando todo el tiempo en el checklist que realicé, las compras que me hacen falta, las personas que invité, estoy pensando en cómo se organiza eso, entonces estoy generando un pensamiento sobre algo que voy a hacer y cómo genero nuevos aprendizajes al respecto. Entonces, estas estrategias metacognitivas tienen un proceso. Entonces,
Aquí les voy a compartir como la escalera de la metacognición, donde arrancamos con un proceso de conciencia, de identificación, de evaluar y planificar para el futuro. La metacognición tiene un proceso que es encantador y consiste en que yo soy consciente de lo que aprendo, reflexiono sobre lo que aprendo, pero además genero autocontrol sobre ese aprendizaje. O sea, genero nuevos aprendizajes. Esto va muy conectado con el aprendizaje significativo, que el aprendizaje significativo también es un tema bastante amplio, pero está conectado con esta estrategia para lograr que el estudiante diga sobre los aprendizajes que yo tenía, traje nuevos aprendizajes y produzco, que es lo que genera también los procesos metacognitivos. Entonces, en esta primera parte de soy consciente de mis pensamientos, que es la primera estrategia que usted debe usar allá en casa cuando vaya a empezar un contenido o una actividad académica, es preguntarnos sobre qué voy a aprender y cuando estoy desarrollando el tema, ¿qué he aprendido? Esas son las dos preguntas que debemos responder en esta primera escalerita. Ustedes como padres pueden coger y hacer una escalerita similar y tenerla en el lugar donde estudian sus hijos, donde diga claramente, bueno, ¿cuáles son mis metas de aprendizaje de esta semana o de este periodo, del día, como ustedes tengan organizados sus horarios? Entonces, esta es mi meta de aprendizaje, ¿qué quiero aprender y qué he aprendido cuando terminemos de hacer el proceso? Es formar conciencia de nuestro propio pensamiento. ¿Qué ideas en concreto he aprendido con cada actividad? En el momento que voy desarrollando los contenidos, tengo que ir siendo consciente de qué estoy aprendiendo. Nos pasaba quizás mucho, y quizás le pasa a nuestros hijos, cuando hacen alguna actividad, en el caso de los que van al colegio, que llegan a la casa, ¿y qué viste hoy? Nada, ¿cómo te fue? Bien. Y uno dice, venga, pero estos monosílabos que nos dicen, ¿qué querrá decir? ¿Será que se hicieron, no hicieron? Y muchas veces estando hasta con nosotros en casa, uno les dice, cuéntame algo. No, nada, no se me ocurre nada. ¿Saben por qué? Porque no hay procesos conscientes de pensamiento. Cuando uno le dice a uno le dice a una persona, ¿en qué estás pensando? Casi que el primer pensamiento que llega es uno decir nada. ¿Saben por qué? Porque fuimos educados en que en el colegio nos decían a nosotros, bájese de esa nube, ¿en qué planeta anda? No nos hacían conscientes, nosotros no andábamos en ningún planeta, uno estaba pensando en algo. Así fuera en el chico que le gustaba, que estaba sentado al lado, en lo que no hizo y que la mamá lo iba a regañar cuando llegara, pero en algo estábamos pensando. Pero los sistemas educativos nos negaron la posibilidad de pensar que nosotros pensamos. Entonces, para uno estar en la nube, pues era que estaba uno perdiendo el tiempo. Realmente era qué estaba pensando. Entonces, qué importante es enseñar a nuestros hijos en qué estás pensando. Siempre es decirle en qué estás pensando. O no le decían, deje echar globos. No, pues usemos la palabra pertinente y es en qué estás pensando. Entonces, cuando empecemos con un tema, con una actividad, sea académica o sea familiar o social, primero es ser conscientes de eso que estamos haciendo. Vamos a ir ahora a la siguiente parte, que es identifico los pasos que doy. En este punto es importante hacernos la pregunta, ¿cómo he aprendido? Aquí vamos a mirar los cómo, vamos a mirar las habilidades, en qué habilidades soy mejor y en cuáles más se me dificulta. Aquí vamos a revisar si quizás se me facilita más la memoria, relacionar, se me facilita más el pensamiento crítico o la creatividad u otras habilidades mentales. O sea, ese concepto que me dieron, de qué manera fue que lo aprendí más rápido. Entonces, ahí miramos también estilos de aprendizaje, que unos son más visuales, kinestésicos, auditivos, pero también además ese contenido cómo me llegó más fácil, ¿sí? Entonces, posiblemente nosotros decimos, no, si hacemos una actividad donde es interactiva, aprende, pero de pronto fue leyendo, ¿sí? Que lo aprendí, pero tengo que mostrarle varias estrategias frente a un contenido. Entonces, al desarrollar una actividad o un contenido, reitero, ¿y cómo fue que lo aprendí? ¿Sí? ¿Qué pasos hice? Ahorita ustedes empezaron con el acertijo
de la mojada y que por qué no se mojó el cabello, pues entonces ustedes empezaron a decir, bueno, no fue por la chaqueta, empezamos a descartar, ¿verdad? No fue porque estaba en un techito escaso que no se mojó. Porque no tenía cabello. Podemos ir llegando a unas verdades a través de diferentes procesos. Entonces alguien dijo, no, así como decían por ahí, llamé a un amigo, consulté por internet. ¿Por qué manera puedo obtener la respuesta a un problema que tenga? Y por identificando los pasos, esto me va a permitir en la siguiente etapa, que es donde vamos a evaluar la eficiencia. Aquí es cuando evalúo la eficiencia tiene que ver con eso que hice, ¿me sirvió para algo? Entonces, ¿esto para qué me ha servido? Desarrollé ya un contenido, soy consciente de lo que hice, identifiqué cómo llegué a la respuesta o cómo lo aprendí y ahora es, ¿y esto para qué me ha servido? Y aquí yo reitero mucho porque esto es aprendizaje significativo. Las estrategias metacognitivas son parte de ese aprendizaje. Entonces, me sirvió para reconocer algo, me sirvió para memorizar, para comprender, para quizás poner en duda también alguna otra verdad, para entender más, analizar. ¿Para qué me sirve esto? ¿Me afecta positivo o negativamente mi entorno o no lo afecta nada? Me va a servir quizás cuando estamos viendo, por ejemplo, operaciones matemáticas, que empezamos a ver las propiedades, uno dice, ¿y esas propiedades me van a servir para algo o simplemente no me van a servir? En estos días hablaba con un grupo de docentes y reflexionábamos hasta qué punto realmente nos va a servir las matemáticas en la vida. ¿Cómo hacemos que los niños, nuestros hijos, en el caso de Homeschool, entiendan para qué es que sirven las matemáticas? Abro paréntesis, ustedes realmente creen que la matemática nos sirve para muchas cosas y quizás muchos conceptos matemáticos, raíz cuadrada, potenciación, todo lo que vimos quizás de álgebra, de trigo, de cálculo, uno dice, ven, ¿y eso cómo lo estoy aplicando? Pues si quizás nos fuimos por esas áreas de finanzas, de esas áreas de ingeniería, quizás lo puedo estar usando. El que no está metido en esa rama no le sirvió, entre comillas. Porque, ¿qué pasó? Sí hubo unas estructuras mentales y neuronales que permitieron que avanzáramos, que van a permitir que tengamos capacidad para resolver problemas. Resulta que la matemática, de las cosas más bonitas que nos aporta al cerebro humano, es que puede permitir ese desarrollo a nivel de procesos de comprensión, de racionamiento lógico. Cuando uno tiene un problema de la vida cotidiana, aquí viene a resaltar, son las matemáticas. Ustedes se dan cuenta que frente a un problema, cada persona puede tener diferentes alternativas o soluciones. ¿A qué va eso? Dependiendo la capacidad que yo aprendí para resolver problemas. Hay personas que efectivamente solamente ven una oportunidad y debemos aprender a ver muchas oportunidades, que es uno de los casos en lo que aplica las matemáticas. Entonces hay que hacer consciente a los niños, cuando los niños, uno les dice a los jóvenes, mira, con estas actividades estás ejercitando tu cerebro, así como haces ejercicio, bueno, ya no estamos en el gimnasio, pero si hacemos el ejercicio en casa, si practicamos un deporte, tú estás viendo que tu músculo se está marcando. Así mismo está pasando en nuestro cerebro con nuestras conexiones neuronales cuando estamos haciendo un tipo de actividad. Tenemos que ser conscientes para qué nos sirve. Esto en un ejemplo práctico de las matemáticas. Ahora vamos al siguiente punto o al siguiente escalón de la metacognición, es que planifico procesos futuros. Entonces, aquí es súper chévere porque es, ahora que ya tengo conciencia de qué aprendí, cómo lo aprendí y para qué me sirve, ahora es, ¿y cómo voy a usar este conocimiento a futuro? ¿Sí? No me voy a quedar estancado. Ahora este conocimiento, ¿cómo lo voy a poner en práctica? ¿Cómo lo voy a aplicar los contenidos o las ideas adquiridas, así como las habilidades y recursos aprendidos? Aquí en esta parte de los recursos, porque es muy importante ir haciendo conciencia de, en este aprendizaje que utilicé, qué ayudas audiovisuales, o qué ayudas humanas, o qué recursos, y eso cómo lo voy a optimizar para luego trabajarlo. Cuando estamos desarrollando temáticas,
por ejemplo, en temas de literatura, ¿cómo logramos combinar estrategias para que ellos digan, bueno, pues efectivamente ya tengo comprensión de lectura y a raíz de la comprensión de lectura puedo entender cualquier otra temática, ¿sí? Como base de esos procesos. Entonces, frente a eso, los chicos, espérame un segundito, frente a eso, los chicos deben tener la claridad que todo conocimiento que están adquiriendo les está sirviendo para mejorar sus estructuras cognitivas a futuro. Bueno, entonces aquí yo les traigo propuesto un ejercicio práctico para que ustedes lo hagan en casa. Resulta que la metacognición, a veces uno piensa que es solo del arte de los procesos cognitivos y enfatizamos en que seamos conscientes de lo que estamos aprendiendo, del para qué y después de qué nos va a servir, de tener ese autocontrol. Pero de alguna manera de las cosas importantes es que también se puede trabajar la parte de las emociones, porque muchas veces pensamos que es importante que produzcamos en el sentido académico y a veces no hay conciencia de las emociones. Esto es un ejercicio muy práctico porque como no sé papás de qué grados hay acá y etcétera, porque me decía Melissa, pues aquí hay de todo. Entonces, en vez de hacer un ejercicio académico que podría centrarse o para preescolar o primaria o bachillerato, quise hacerlo desde las emociones, además para hacerles esta invitación, porque creo que en tiempos de pandemia debemos pensarnos y creo que yo desde mi teoría digo, esto es como si estuviéramos en tiempos de guerra. Y para mí es como llevar a la historia en un sentido más amigable, la historia de Ana Frank, cuando estuvo en casa y que realmente qué pasó con ella. Y entonces uno dice, pues nosotros estamos bien. Pero si tenemos ahora a nuestros niños que, aunque ustedes los tienen en homeschool, pero se han limitado a otras actividades que hacían, ahora ¿qué hacemos que estamos todo el tiempo en casa? Reflexionemos y hagamos metacognición desde las emociones. Hay un ejercicio muy lindo que sugerimos desde el área de psicología y es cómo logramos articular todos los días, así como quizás nos reunimos a darle gracias a Dios, a pensar en que todos podamos compartir hoy qué produjo miedo, qué me produjo miedo a mí, hoy qué me produjo alegría, qué me produjo tristeza y qué me produjo enojo o rabia. Son las 4 emociones principales. Se puede quitar o agregar alguna. Miedo, alegría, tristeza y enojo. Y finalmente termina, ¿sí? Perdón, qué pena te interrumpo. Por favor, Sonia Arenas y Claudia Peña, si están capaces de cerrar su micrófono. Les agradecemos porque tienen sus audios abiertos y se escucha mucha interferencia. Gracias. Ok, gracias. Bueno, entonces, este es un ejercicio donde deberíamos todos los días, en un momento familiar, al finalizar el día, poder hablar en familia sobre estas emociones. Y esto es ayudar a que las emociones son parte de los procesos cognitivos, porque es como que en lo que sentimos y lo que pensamos va diferente y no nos enseñaron a pensar sobre las emociones y esto hace que muchos simplemente como que la parte emocional hay que callarla, no hay que hablarla, no llores, no te rías a carcajadas, qué vergüenza, como que todo tiene que ser pausado y tenemos que aprender a dejar expresar esas emociones, no para juzgar ni criticar, miren, para aprender, para pensar, para escuchar. Y más nosotros como papás, es un ejercicio lindo de escuchar hasta a la pareja o a los hijos cuando dice, y uno dice, por esa bobada se puso triste. No, no es para juzgar, todos somos diferentes y en la medida que aprendamos a valorar las emociones de los niños y nosotros mismos a ser conscientes sobre ellas, pues vamos a mejorar los procesos metacognitivos. Entonces, en este ejercicio, como les digo, también es importante al finalizar agradecer. Que todos digamos, bueno, y como familia hoy, ¿por qué agradecemos? Por el agua caliente que tuvimos hoy quizás, por el sol que salió, por la lluvia. No necesariamente tenemos que dar gracias por regalos físicos de que podamos tener entre el grupo familiar, sino también por las bondades que Dios nos ha regalado y por detalles que también tengamos.
Entonces, esta es la invitación para que hagan ejercicios prácticos metacognitivos a partir de las emociones y quizás esto los va a llevar a reflexionar cómo lo podemos hacer también desde el ámbito académico en cada una de las áreas. Entonces, vamos a un espacio de preguntas, Melissa. Ok, preguntas de los padres. ¿Qué preguntas tienen? Bueno, algunos te escribieron en el chat el grado en el que están sus hijos, o si tienes alguna orientación específica para ellos según el grado. Por ejemplo, Gloria tiene a sus hijos en prejardín, Nora en séptimo, Alejandra en segundo. Entonces, ¿cómo de pronto orientarlos según el grado, según el rango, ¿no? Primaria, bachillerato, preescolar. ¿Alguna orientación que puntual frente a los grados? Frente a cómo manejar estrategias metacognitivas. Dame un segundito. Las edades y los grados. Sí. Frente, digamos que las estrategias metacognitivas son generales, ¿sí? Aquí volví a la escalera de la metacognición, porque independiente del contenido o la actividad académica que se vaya a realizar, es importante tener esta escalera. Frente al contenido o la actividad, va a aplicar para cualquier grado, va a aplicar para cualquier actividad, y creo que dependiendo si nuestros hijos son kinestésicos, auditivos o visuales, debemos empezar a trabajarles esta escalera para que ellos, frente a cada temática, como les decía, sé que la academia plantea unas metas bimestrales, puedan ser conscientes de esas metas y visualmente saber cómo van logrando y cómo van progresando frente a eso. Lo más importante frente a la metacognición es poder hacer procesos de reflexión y de conciencia. Entonces, no solamente es estudiar un tema porque está dentro de un plan de estudio, sino ven este periodo, por ejemplo, vamos a trabajar la oración y ser conscientes de la oración, para qué me va a servir, dónde la encuentro, cómo puedo aplicar este tema de la oración en la cotidianidad. Entonces, por ejemplo, finalmente, dependiendo también las mismas evidencias que se piden desde la plataforma, ¿cómo hago que eso sea práctico y aplicable a la vida real? Casi que al terminar cada contenido, cada actividad, los niños, las niñas y los jóvenes deben ser conscientes de esta escalera. ¿Qué fue lo que aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Realmente soy efectiva en eso que aprendí? Y si posteriormente me va a servir para algo, ¿sí? O me generó alguna duda, no necesariamente debe después transcurrir en el tiempo. Simplemente puede ser un contenido que aprendí y ya. Pero cuando empezamos a obligar a nuestra mente a pensar sobre estos procesos, cada día vamos a ir avanzando más y esto va a generar que tengamos éxito en nuestras actividades académicas y podamos tener mayor autorregulación en la formación. Ok, sí, tal vez pensándolo a través de las evidencias de aprendizaje que nosotros desarrollamos en Academia Homeschool, es la forma como los chicos pueden aplicar un conocimiento, y ese proceso de aplicar el conocimiento les está permitiendo hacer esos procesos de reflexión sobre lo que están aprendiendo, que es la metacognición, ¿verdad? Pero tal vez sí, no hemos sido muy conscientes de hacer como preguntas antes, ¿verdad? ¿Para qué te va a servir eso? ¿Por qué vas a estudiar este tema? ¿Qué conocimiento tienes sobre este tema? Conocimiento previo, ¿sí? Ya sabes algo sobre esto y cómo lo puedes usar este conocimiento. Entonces, según lo que te he entendido, la idea es que esto se pueda hacer antes de, usualmente tal vez se hace en el camino, pero lo que entiendo yo es que se debe hacer de pronto antes, ¿verdad? Para que tenga como un propósito lo que se va a aprender. Sí, yo creería, yo no soy muy experta en temas de aprendizaje en casa y de homeschool, pero yo lo que creo es que los padres deben sentarse dentro del marco de las metas que se proponen en la academia, es como hacer un mapa de navegación. Entonces yo pensaría decir, bueno, con mis hijos nos sentamos, revisamos, hacer como ese mapa de las metas que tengo en cada una de las áreas y con las actividades. En ese primer punto los estoy haciendo conscientes, porque si hacemos un proceso donde, ay, bueno, ya arrancamos este tercer bimestre, ay, metámonos a matemáticas, empecé a hacer este taller, ven te explico, empezamos a hacer un proceso
de manera tradicional. Eso no tendría nada que ver con la metacognición y con el aprendizaje significativo. Lo que tendría es revisar, mira este mapa de actividades que tenemos para este periodo. Ahí es donde pensamos, lo primero es hacer conscientes de qué se va a aprender, ¿sí? Y hacer que el cerebro se prepare para esa parte. Entonces, ¿qué es lo que voy a aprender? ¿Verdad? Es la primera parte y la primera motivación. Al presentar ese mapa de opciones, porque también se puede generar, y más en los niños, una motivación de, miren lo que voy a lograr este periodo o en este nivel. Ahora vamos a empezar a desarrollarlo. ¿De qué manera proponemos hacerlo? Aunque supongo que hay algunas actividades lineales o directrices como tal desde el homeschool, pero ustedes como padres que conocen a sus hijos deben empezar a mirar con ellos. Bueno, voy a ir, así como hicimos el acertijo hace un rato, no funcionó A, no funcionó B, será C. Así debemos hacerlo con ellos, de manera que además en esa parte identifico los pasos que doy, vamos mirando desde el aprendizaje significativo, siempre tenemos unos conceptos previos o una idea sobre lo que vamos a ver. O sea, nuestra mente siempre es productiva. Uno no puede decir, ay, no se me ocurre nada. No, lo que pasa es que no quiero expresar lo que se me ocurre, pero siempre se nos va a ocurrir algo. Entonces, ahorita cuando pusimos el acertijo, muchos pensaron cosas. No las dijeron, pero las pensamos. Así mismo pasa con los niños y las niñas y los jóvenes. Siempre van a pensar en algo y entonces si partimos, estas son las metas. Bueno, de estas metas, ¿tú qué sabes? Bueno, esto lo vi el año pasado. De esto creo que mi abuelito una vez me habló. Alguna vez vi un programa de televisión que habló de esto. Yo me imagino, yo creo. Pero esas cosas deben registrarse porque no deben quedar en una charla. Porque los procesos escritos además generan otro tipo de conexiones también neuronales. Entonces, yo escribo esas conexiones, eso que creo sobre esos conceptos que voy a ver o sobre esas actividades y empiezo a desarrollar los contenidos. Empiezo a investigar sobre las temáticas que voy a desarrollar y al empezar a investigar y a indagar, que hay algo que funciona súper y es frente a esas temáticas puedo plantear problemas con los chicos para poder saber si salen verdaderas o falsas, si puedo argumentar más, pero posiblemente cuando empiezo a investigar, me refiero a los chicos que están estudiando, que son los que debemos de generar ese proceso de autoaprendizaje, ellos van a empezar a decir, miren, yo creía que era esto, pero finalmente salió otro resultado. Esto es hacer metacognición, hacer conciencia, uno lo que creía o el concepto anterior con este otro concepto. Entonces, por ejemplo, un niño en grado primero puede ver en lenguaje qué es el verbo y cuando llega a grado segundo ve los tiempos verbales. Entonces dice, yo ya reconocía el verbo, pero no sabía que había un pasado, un presente y un futuro. Entonces va haciendo la conexión con esos nuevos aprendizajes. Y quizás ya en tercero va a empezar a hacer oraciones usando esos diferentes verbos y en inglés le van a empezar a hablar de los diferentes tiempos de las oraciones y van a empezar a hacer conexiones para ese tipo de actividades que nos sirven. Posteriormente, sobre todo cuando hacen los procesos de evaluación desde las mismas plataformas educativas, es cuando van a empezar primero, obtuve los resultados esperados que me exige mi programa académico, eso es uno de mirar la eficacia. Pero la más importante es, y eso sirvió para mi vida, porque esa es metacognición. Ahora controlo ese aprendizaje. Si yo logré comprender que los procesos de X tema ayudaron a cambiar mi pensamiento o a cambiar alguna actividad familiar o a pensar algo sobre lo social, de esa manera es que podemos evaluar la eficacia. Y planificar procesos futuros. Quizás ustedes lo podrían también hacer pensando en que se acabó el tercer bimestre y ahora miremos las metas del siguiente bimestre. Esto que vimos nos sirve para tenerlo de complemento para el próximo. Lo que vimos este año nos va a servir. Hay un ejercicio que uno hace por lo general al final del año que no deberíamos hacerlo con los procesos cognitivos. Y se fue el año viejo, ¿cierto? Entonces uno sacó hojas, cuadernos, todo lo que uno tenga porque es el año viejo. Y eso aplica para algunas cosas, para limpiar el ambiente, para como que uno sentirse renovado. Pero cognitivamente no debe pasar así. Cognitivamente es porque nuestro cerebro lo hace de manera automática. Guarda unas estructuras de pensamiento
que nos van a servir para avanzar a futuro. Entonces es lo mismo porque a veces como que, ay, ya se acabó el periodo, ay, qué chévere, ya no voy a volver a ver ese tema. No, si eso lo decimos, la mente, o sea, nuestros propios pensamientos nos hacen caso y se empiezan a cerrar. Entonces, es darle puerta abierta a decir, esto que he aprendido me va a servir a futuro. Y que muchas veces hay personas que se la pasan de charla en charla tomando apuntes y guardándolos para nunca más. Y en vez de llevarlos para otra charla similar y poder hacer preguntas sobre lo que dijeron en la anterior charla y retomar y avanzar, sino que siempre se siente como nuevos tomando nota. Esto es poder hacer metacognición. Lo que ya he aprendido me va a servir para seguir creciendo y fortaleciendo mis procesos de aprendizaje. Entonces, bueno, esa es como mi respuesta a cómo podemos ir elaborando mapas de metacognitivos y estrategias para trabajarlo en casa. ¿Qué otra inquietud hay? Hay una pregunta, yo quisiera, antes de leerla, de pronto sintetizar algo en términos de cómo lo aplicamos nosotros en nuestro programa de academia, ¿verdad? Estoy percibiendo que todas las estrategias metacognitivas, tú dijiste algo muy importante, y no es solamente pensar y reflexionar sobre los pensamientos y las estrategias, sino escribirlas. Eso es algo nuevo, ¿verdad? Porque de repente podríamos hacerlo conversadito con los niños, pero tú sugieres que sea un proceso que se registre. Sí, entonces soy consciente de mi pensamiento, entonces pongamos a los niños de pronto antes de empezar un taller de academia, empezar a responder por qué voy a estudiar esto, para qué voy a estudiar esto. Antes hacemos una revisión de la malla curricular, por eso los padres tienen acceso a la malla. En una institución educativa la malla es solo para los docentes. ¿Sí? Aquí los padres, los chicos tienen acceso a la malla, pueden entender la globalidad, los objetivos y las metas de aprendizaje. Entonces, que el niño se involucre en ese proceso. Ahí toca manejarlos según su edad, según su capacidad cognitiva, y para que, pues, entre más pequeños, de repente la escritura no es tan sencilla, lo podemos hacer oral, pero entre más mayorcitos vayan siendo, que vayan registrando, ¿verdad? El por qué, el para qué, ¿sí? El ya luego vienen los pasos, entonces ese es como el cómo, ¿verdad? Entonces vamos a registrar cómo voy a aprender este tema. Entonces el niño escribe, empieza a pensar, ¿verdad? Voy a investigar en los recursos virtuales de la biblioteca virtual. Voy a ir a la biblioteca a sacar un libro. Voy a preguntarle a mi papá, que de pronto él, como es, no sé, de repente es médico, entonces el tema tiene que ver con la ciencia, entonces de pronto mi papá o mi tío, voy a llamarle, voy a preguntarle sobre este tema, ¿cierto? Entonces empieza a pensar anticipadamente cómo va a responder o va a ayudarse para poder entender ese tema. Entonces eso es como el cómo, y que todo eso quede escrito previamente, ¿sí? Y luego ya viene con la aplicación el proceso, me imagino yo, del hacer, antes de evaluar. Ahí en la escalera, imagino yo que luego viene, voy a ejecutar, o sea, voy a hacer lo que planeé, y ya luego de que lo hice, o sea, hice el taller, viene la evaluación, ¿no? De los procesos, y de repente con los exámenes de academia, ahí podemos evaluar, más allá de una nota. Ustedes saben que el proceso de evaluación en academia es flexible porque queremos ver los procesos que hay detrás, más allá de la nota. Pueden pedir una reasignación si le fue mal, pero más allá de eso es poder ver que hay una falencia en un aprendizaje y que necesitamos reforzarlo, entonces vamos a reforzarlo. Entonces, creo yo y estoy entendiendo que todo eso son estrategias metacognitivas, ¿verdad? La última es planifico procesos futuros, entonces, en términos de los procesos de academia, es como cómo lo voy a hacer luego, o qué cosas tengo que mejorar, o qué otras estrategias se me ocurren para poder mejorar procesos a futuro. Imagino yo que es planificar, ¿verdad, Adriana? Planificar ahí, si no, planifico procesos a futuro, ¿cómo lo podríamos aplicar? No se me viene nada específico a la mente. Aquí en esta parte es cómo voy a aplicar los contenidos o ideas adquiridas, así como las habilidades y los recursos que usé, ya para otros trabajos, quizás para el otro periodo o en un contenido que siga.
pero es cómo lo voy a aplicar posteriormente. Como les decía, lo más importante y lo que genera una motivación en el aprendizaje, porque digamos que toda la parte motivacional de aprendizaje significativo y metacognición están unidos, porque yo genero motivación hacia el estudio cuando soy consciente de los procesos, pero como decía algo ahorita, Melissa, que me llama mucho la atención y me parece súper, que los papás tienen el acceso a toda la malla curricular. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la gran ventaja y la oportunidad de sentarse con sus hijos antes de arrancar el periodo y decirle, mira, es esto lo que vamos y qué chévere lograr hacer proyectos relacionados con eso. Porque tenemos que darnos cuenta que la educación en casa, supongo que tiene un objetivo claro y es de hacerlo de manera creativa y significativa. O sea, un papá que tomó una opción de homeschool es porque está completamente comprometido con la formación y educación de sus hijos, es lo que yo percibo y es lo que creo que es. Entonces, de esa misma manera, los padres en este campo se tienen que ir preparando. Entonces, cada padre también debe hacer sus propios procesos metacognitivos y ser conscientes. Y al momento, a veces uno dice, ay, pero es que la misma palabra metacognitiva es como pesada, como ladrilluda. En ese momento todo se empieza a cerrar, porque esto es simple. O sea, si ustedes ven esta escalera, esto no tiene ningún término técnico. Usted se sienta con sus chicos y les dice, este periodo vamos a tener estrategias metacognitivas. ¿Y saben qué es la metacognición? Vamos a pensar sobre lo que pensamos. Vamos a aprender a aprender. Y como papás, que esto es otro tema, es cómo aprender a enseñar. Esto sería otra charla. Cómo aprender a enseñar para que estos chicos aprendan a aprender. En este caso estamos hablando del aprender a aprender, que el chico va a autorregular su conocimiento. ¿De qué manera? Siguiendo esta escalera para llegar a motivarse. Un conocimiento o un estudio sin motivación no tiene ningún fruto. Podría ser un aprendizaje memorístico, pero realmente no va a generar ningún cambio ni ninguna transformación. Y yo creo que cuando uno está en un proceso educativo, uno lo que busca es transformación, porque simplemente estudiar para pasar un nivel y terminar bachillerato, para ir a la universidad y supuestamente para ser alguien en la vida, eso no tendría sentido ni propósito, ni seríamos esos valientes que forman saetas. Lo que yo creo es que nosotros queremos tener una generación de hijos e hijas que les guste aprender, porque esto puede que no les guste tanto sociales, pero pues es un área básica que en el currículo colombiano tenemos que desarrollarlo y cuando uno le logra decir, pero seamos conscientes de esto, ¿para qué nos va a servir? ¿Qué tal que tú quieras ser abogado, quieras ser político? Pues si estamos cuestionando, por ejemplo, la gestión de X alcalde o X gobernador, ¿tú qué harías al respecto y para qué nos va a servir en todo lo que estamos viendo en sociales? Cuando logramos conectar la realidad del mundo, de los mismos programas que ellos ven, de los videojuegos, de sus gustos y sus preferencias con el estudio, logramos hacer una conexión ideal. Pero si decimos, esta es la hora del estudio y ahora sí la diversión, pues entonces el estudio es un castigo, ¿sí? Si yo me enojo y digo, ahora vamos a leer, pues uno dice, pues la lectura es un castigo. No, tiene que ser parte de la cotidianidad, porque yo creo que ustedes como familias homeschool tienen un privilegio que todas las familias quisieran tener, pues estar liderando los procesos educativos de sus hijos. Y ya que ustedes lo pueden hacer, hay que contagiarnos de ese proceso del querer aprender, del gusto por los aprendizajes, y qué bonito, y que es otros procesos, es entendamos nuestro cerebro. Yo, pues, es simplemente una sugerencia a ustedes que están en casa, que cuando uno está educando, lo que más debe conocer es el desarrollo del cerebro, ¿sí? Para que ustedes mismos le digan a sus hijos y entiendan cómo es que funciona el cerebro y cómo es que aprende, porque ese es el arte de enseñar, ¿sí? Así como el ingeniero de sistemas tiene que conocer todo lo de, digamos, lo de sistemas, el computador, que el hardware, que el software, todo eso, ese es su instrumento de trabajo. Ustedes como padres, su instrumento de trabajo, hablando en un sentido técnico, es el cerebro de sus hijos. Conocen el cerebro de sus hijos, conocen cómo está funcionando, porque eso es desarrollar procesos de pensamiento. Entonces, también como papás tenemos que equiparnos o tendrían que equiparse para que realmente esos procesos metacognitivos se den, que no es una tarea difícil, más ahora que hay tanta información importante circulando por toda la web. Entonces, qué bueno valernos de eso, aprender a hacer nosotros procesos cognitivos y como les decía,
Solo con el ejercicio metacognitivo de las emociones, ustedes van a empezar a conocer más a fondo con quienes viven. Usted puede estar durmiendo con una persona que no está conociendo, que no sabe qué la pone triste, que no sabe qué la pone alegre. ¿Sí? Puede estar, y nuestros hijos, podemos tener 3, 4, 2, y lo que a uno lo hace feliz, a otro lo enojó. ¿Sí? Y aprendo a respetar y a convivir con eso, porque en tiempos de guerra, como digo yo nuevamente, en tiempos de pandemia, tenemos que aprender a convivir, tenemos que aprender a comunicarnos, pero sobre todo a pensar. Y este proceso metacognitivo es eso, aprender a pensar. Aprender a pensar, sí. Bueno, alguien nos pregunta. ¿Alguien va a hablar? Sí, quería preguntar algo, Melissa. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, con base a lo que se ha visto durante pues, el desarrollo de la conferencia, digamos, tengo muchas como inquietudes con relación a la parte de la escalera de la metacognición. ¿Cómo la puedo comenzar a desarrollar con mi hijo? Él tiene 3 años y 6 meses. Y de hecho, hay veces es difícil, digamos, el proceso, porque pues, digamos, están en el proceso de que son muy hiperactivos. El tiempo, digamos, para poderlo mantener a él en la diversión. O sea, comenzamos algo, lo iniciamos bien, pero ya quiere hacer otras cosas como a los 5 minutos. Entonces, digamos, ¿cómo podría yo comenzar a desarrollar esta parte de la metacognición con él? Y pues tiene 3 años, hay cosas que de pronto él quizás todavía no me entiende. ¿Cómo podría yo comenzarlo a llevar a que comencemos a aprender los dos en ese proceso para que a la medida que vaya avanzando en edad y obviamente en grado, pues vaya desarrollando esto? Ok, bueno, aquí hay varios aspectos interesantes que mencionas. Uno de los que quiero responderte es con relación a la edad. Yo les mencioné ahorita que prácticamente los procesos metacognitivos arrancan desde los 3 años o más adelante. ¿Qué sucede? Eso depende de la estructura cognitiva de cada uno de los niños. Pero es una edad maravillosa y hermosa para empezar la tarea. Una de las cosas importantes es generar y tener rutinas. A veces se piensa que porque, pues, espero no sea el caso, pero puede pasar en otras partes, que uno dice es que como tiene 3 años o 4 o 5, él no entiende. Ay, yo le pongo eso para que haga, para que coloree. Yo le pongo para que raye y rellene las letras. Y ese es un gravísimo error que no debería existir, porque yo a mi niño de 3 años, si vamos a aplicar la escalera de la metacognición, debo sentarme en el lugar que tengo de estudio y decirle, entonces, ejemplo, vamos a aprender el color rojo. Entonces, ese día, yo estoy vestida de rojo, puse una cartelera roja, le puse al niño los zapatos rojos, lo que más haya podido, para empezar a introducirlo en el concepto y le dices, mira, hoy vamos a conocer el color rojo y te traje un bombón rojo. Bueno, algo que le guste, estoy poniendo un ejemplo. Y lo primero que estamos es diciéndole al niño qué es lo que va a aprender, ¿sí? Y no simplemente, ay, venga, aquí tiene la témpera roja, colorea aquí la manzana. Para el niño termina siendo un trabajo motriz, pero no hay sentido. Entonces, lo primero siempre es hacerle, y sobre todo a un niño de preescolar, contextualizarlo sobre la temática que vamos a desarrollar. Lo otro son rutinas. Los niños de 3 años, y dependiendo las edades, ya cuando van progresando, pero mi sugerencia es que máximo tienen que estar en un trabajo 15 minutos. Después de 15 minutos, tú pierdes a tu niño en procesos de tareas o actividades. Entonces, tú a los 15 minutos paras la actividad, haces una pausa activa, yo le llamo el warm-up, que es como, ven, hagamos otra actividad, o comamos algo, salgamos, hagamos otra cosa, unos 10 minuticos o 15 y volvemos a retomar otros 15 minutos. Porque, o si no, los niños están haciendo actividades repetitivas sin significado. Son los tiempos que desde los estudios de psicología se dice que son los tiempos de atención para un niño de 3 años en este caso. Lo otro es que les invito a que usemos muy responsablemente el término hiperactividad. El término hiperactividad es un diagnóstico que se tiene que hacer desde neuropediatría, porque es una afectación neuronal y hay que hacer unos procesos. Entonces, y además un niño de escasa edad no se alcanza a diagnosticar. Hay niños que ahorita tenemos una cosa que lo estamos viviendo, tengo un sobrinito de esa edad,
y uno los ve casi que hay un concepto que diste Augusto Curi, ojalá puedan leer literatura de él al respecto de padres, donde habla acerca del pensamiento acelerado, porque los niños viven ahora como terremotos todo el tiempo, corren, pero ¿qué es lo que pasa? Ellos ya vienen, o sea, ahí sí digamos que el tema de la evolución funciona en la medida en que el ambiente ha influenciado y los niños, es como, ustedes saben, un niño coge un celular y eso lo desbloquea, se mete a YouTube, hace todo. Y uno de grande le compra un celular nuevo y uno como que le da miedo. Ay, ¿cómo es que es? ¿Por dónde me meto? Bueno, algunos que no son tan hábiles en el tema o que no somos tan hábiles, pero los niños traen un chip que vienen a otro ritmo. Además, el tema de de los sonidos, de las imágenes, los videos, aceleran el pensamiento. Entonces, cuando pensemos que nuestro niño de pronto es muy inquieto, miremos cómo le canalizamos, miremos la dieta alimenticia que le estamos dando, porque si de pronto consumimos mucho dulce, mucha galguería, y el niño viene con pensamiento acelerado, entonces eso va a ir a 1000, ¿sí? Entonces va a ir rápido y furioso. Entonces debemos bajar esos niveles de diferentes maneras. Cuando pensemos que tiene pensamiento acelerado o que tiene indicios, porque la hiperactividad, digamos que este trastorno hace que los niños efectivamente nunca se puedan estar quietos, todo el tiempo estaría así, todo el tiempo, sí, o cada 30 segundos se para, se sienta. Y cuando empezamos a ver eso, tenemos que llevarlo a pediatría, consultar en psicología y arrancar un proceso. Sin embargo, un diagnóstico de hiperactividad, después de los 5 años es que se determina. Antes hay que hacer otros procesos porque, digamos que por el mismo proceso de desarrollo, no alcanza a darse un diagnóstico de hiperactividad. Y sí podemos ir sembrando en los niños que se crean que son hiperactivos y entonces es decirle, es buscar maneras para tenerlos tranquilos. Un consejito nomás por ahí que es como un tipcito, cuando su hijo esté muy inquieto, háganle un masaje en los hombros, ¿sí? Denle a oler una esencia, un aceitico rico, relájelo un poquito en la cabecita, o como está tan pequeño también, aunque también aplica para los chicos más grandes que puedan tener diagnósticos de hiperactividad, unos masajitos en los hombros, en los brazos, en las manitas. Yo no le estoy diciendo a él, me tienes desesperada, cálmate, pero estoy transmitiéndole, te vas a calmar, te vas a relajar y hacer el ejercicio mamá e hijo también calma y tranquiliza a los padres porque son tiempos muy acelerados en todo caso. El mundo vive acelerado y entonces nosotros debemos buscar también como unos mecanismos para bajar ese ritmo. Sí, gracias. Sí, claro, de hecho con lo que estamos viviendo es bastante complejo, llega un punto en que uno, uy, señor, bueno, muchísimas gracias Adriana por esa información y pues eliminaré de mi léxico ese término porque pues si realmente uno escucha, no es que, y pues hay veces lo toma uno de las mismas, o sea, de los mismos comentarios, entonces uno ya, ¿verdad? Diagnostica sin tener esa, pues como ese proceso, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Sí, y ahora antes de leer la otra pregunta que está en el chat, Adriana, recordarles también a las familias, cuando, no sé si todas las que están aquí ya tomaron el taller de estilos de aprendizaje, pero una de las cosas que hablamos allí es que muchas veces esos niños que percibimos inquietos, que percibimos acelerados o que percibimos, entre comillas, hiperactivos, tienen un estilo de aprendizaje kinestésico. Entonces es preferible decir, por ejemplo, es que mi hijo es muy kinestésico, ¿sí? ¿Qué decir? Es que mi hijo es muy hiperactivo. Cuando Adriana nos recomendaba ahorita, que me pareció muy acertada esa recomendación de ella como psicóloga, usemos con responsabilidad ese término, ¿verdad? Entonces es eso, de pronto más bien decir que es totalmente válido, ¿sí? Mi hijo es muy kinestésico, ¿sí? O hiperkinético también, a veces se usa este término, aunque está más, también muy relacionado con la hiperactividad, pero con el estilo de aprendizaje, citar más bien que hemos identificado ese estilo de aprendizaje en nuestro hijo. Y los niños kinestésicos necesitan el movimiento para aprender, por eso se mueve tanto, por eso pareciera que es un niño inquieto o impulsivo. Además es algo como también muy común entre más pequeños, pues tienen menos control de sus movimientos y menos control de la impulsividad, ¿no? De ese deseo de regulación, que es algo que tiene que ver con la hiperquinesia y con el estilo de aprendizaje kinestésico, ¿sí? Es esa parte de la regulación, tiene que aprender a autorregularse, pero es un proceso. Entonces, bueno,
usar ese término es mi recomendación también ahí, de lo que hemos también hablado en el taller de estilos de aprendizaje, ¿no? Angie Bonilla pregunta lo siguiente. Hay algunos temas que por su contenido no se pueden desarrollar de una forma tan creativa. Por ejemplo, la recta numérica para primero. Me pasa que a mi hijo, estoy añadiendo esa palabra, le da pereza colorear. Tiene que contar y le cuesta identificar el por qué va de número en número. Para simplificar todo lo que no quiere hacer, para no trabajar, lo resume con un no entendí. Así ya haya realizado varios ejercicios del concepto. Ese es su comentario y me imagino yo, bueno, a nivel metacognitivo, ¿cómo lo podemos ayudar al niño y a la mamá? Ok. Bueno, el tema, por ejemplo, no podré quizás aquí dar soluciones o no solamente sugerencias y mis pensamientos al respecto, es que el tema de quizás de que no le guste colorear o le dé pereza colorear, es importante valorar el tono muscular, ¿sí? A veces cuando un niño no quiere escribir o no quiere colorear, no necesariamente implica que tenga pereza o apatía. Puede implicar que no hay un buen desarrollo del tono muscular. Es lo primero cuando me dicen que un niño no quiere colorear o escribir o que se le cuesta. Hay que hacer una evaluación que también lo hacen los especialistas en desarrollo, porque de pronto requiere algún tipo de ejercicios desde la parte de la motricidad fina para que el músculo esté mejor. Entonces, esa es la primera parte que tienen que entrar a revisar, si aplica para siempre cuando colorea y escribe o simplemente, por ejemplo, sea en matemáticas, porque ese es otro factor a determinar. ¿Realmente no le gusta colorear en ninguna materia? O si le pongo un papel gigante, digamos que un pliego de craft en la pared, si le gusta colorear, o sea, la motricidad gruesa si la tiene desarrollada o siempre le ha costado. Ahí te dejo como unos interrogantes para que revises realmente si es tono muscular o de pronto es la apatía hacia la materia. Con relación a temáticas y sobre todo en grado primero, para un ejemplo de la recta numérica, si no necesariamente debe ser algo, digamos, puntual a una hoja o un cuaderno, se presta hasta para hacer un tipo como de golosa en el piso y quizás si es de movimiento y al niño le gusta, pueden trabajarlo desde un juego, ¿sí? Desde una canción también podría ser. Creo que cuando una persona, o en este caso un niño, dice no entendí, acordémonos del ejercicio del acertijo. Vamos a mirar otros caminos. Entonces, qué bonito que ustedes se lo gocen y como padres, por ejemplo, ponen un cartel grande y dicen, bueno, la meta es aprender la recta numérica. Lo intentamos haciendo esto y no lo logramos. El niño lo visualiza, los papás lo visualizan. Vamos a hacer otra estrategia. Entonces, vamos a hacerlo a través de, a pintar en el piso, con una tiza, con una témpera y vamos a revisar. ¿Funcionó o no funcionó? Ah, sí funcionó. Bueno, no funcionó. Vamos a intentar con otra cosa. Vamos a hacer un video. Vamos a hacerlo aquí vamos a hacerlo con los integrantes de la familia, vamos a poner unos colores, otra cosa, porque ahí es donde empezamos a identificar en la escalera de la metacognición el segundo paso. ¿Cómo estoy aprendiendo? Entonces, al que la mamita vea las diferentes alternativas y cuál le funcionó, va a empezar a darse cuenta, a él le funciona más este tipo de aprendizaje, que está muy relacionado con lo que dijo Melissa ahorita de los estilos de aprendizaje. Pero entonces aquí es a través de qué estrategia me funciona más, pero habría que generar diferentes estrategias y hacer como un checklist qué funciona y qué no funciona. Y es muy importante valorar que el niño sea consciente, aprenda a identificar por qué no entendí. ¿Qué es lo que no entiendes? Porque a veces cuando un niño te dice no entendí, también uno como que se cierra. Entonces la palabra es, ay, o sea, lo voy a decir así coloquialmente, y uno dice, ¿por qué bruto? Ya, pero no entiendes, esto tan fácil. Pues para mí que soy la mamá, que soy grande, lo entiendo. Pero para él que tendrá 5, 6, 7 años máximo, quizás le cuesta trabajo. Entonces, no te preocupes, vamos a buscar otra estrategia. En ese momento el pensamiento vuelve a abrirse. Pero si yo le digo, pero ¿cómo es que no entiende? Pero ya lo he explicado tantas veces. Entonces, el mismo niño, sin que uno se lo diga, está diciendo, estoy cerrado. En cambio, si le doy una alternativa de pensamiento donde le digo, no te preocupes, vamos a volver a intentarlo de otra manera.
Recuerden que si uno no le intenta una estrategia, toca intentarlo por otra, pero siempre hacerle creer al niño que hay otras formas de aprender para que su mente se abra, y esta es la metacognición. ¿Cuál es la mejor manera para que yo personalmente pueda aprender? Sí, señora, gracias. De hecho, también complementando, recuerden que en la plataforma de academia ustedes encuentran las cartillas Quiero Aprender en la sección de recursos pedagógicos. Ahí ustedes pueden explorar diferentes estrategias de enseñanza según los estilos de aprendizaje de los niños y según las inteligencias múltiples que quieran estimular. ¿Sí? Entonces, lo que decía Adriana, si el niño no entendió, entonces, no sé, tal vez estás usando una estrategia de aprendizaje visual, probemos con la kinestésica, ¿sí? Probemos con una estrategia auditiva, ¿sí? Para estimular y desarrollar el estilo de aprendizaje auditivo o kinestésico relacionado con alguno de ellos. Entonces, puedes echar mano de esas estrategias que también tenemos para hacer ese aprendizaje más variado y entender que estamos en un proceso de conocer a nuestros hijos. Las familias homeschool, a veces también cuando son nuevas, y han estado acostumbradas obviamente a delegar el proceso educativo de sus hijos en los maestros, entonces están apenas empezando, están apenas conociendo a sus hijos. Entonces deben tomar todo esto como oportunidades para poder descubrir su estilo de aprendizaje, cuáles son sus preferencias de aprendizaje. Si dijo no entendió, es porque la estrategia de aprendizaje que usaste de repente no fue la adecuada para su estilo de aprendizaje. Entonces vas a probar alguna otra hasta que veas que el niño está contento, está motivado, hizo clic, dijo entendí, súper fácil, eso. Entonces ahí tú te vas dando cuenta cómo aprende mejor y tú vas pudiendo orientar las estrategias de enseñanza por ese lado. Listo, entonces, a ver, por acá comenta Nora, quiero esos talleres de estilos de aprendizaje. Nora, el taller de estilos de aprendizaje lo damos siempre a comienzo de cada periodo académico de calendario. Entonces, si tú estás en calendario A en Academia Homeschool, pues entonces en febrero se hizo ese taller. Y ahorita que comienza calendario B en agosto, vamos a volverlo a hacer y siempre lo abrimos e invitamos a las de calendario A. Si tú entraste después de febrero, pues te debieron haber llegado las grabaciones de ese taller, porque hace parte del proceso de capacitación principal de academia, todo el proceso de inducción. Lo que pasa es que en este momento, nosotros el mes pasado, tuvimos un problema con el canal de YouTube donde tenemos todas las grabaciones, obviamente no están públicas porque son solo para familias de Academia Homeschool, es un material exclusivo para ustedes, entonces no está pública, pero las teníamos ahí todas grabadas de manera privada, pero tuvimos un problema con el canal de YouTube que les estuvimos informando, de hecho, a través de los grupos de WhatsApp, y el canal se nos borró, entonces perdimos toda esa información. Estamos en proceso de recuperar algunas cosas. El de estilos de aprendizaje decidimos que no lo íbamos digamos, intentar recuperar porque ahorita en agosto viene otro en vivo, entonces ahí se van a poder enganchar nuevamente las familias de calendario A que de pronto no lo pudieron hacer, entonces ahí van a tener oportunidad y cada año se hace, cada comienzo de calendario, o sea, cada febrero y cada agosto se hace el taller para que estén súper pendientes. Es un taller muy completo, son 3 días de 2 horas cada sesión, donde no solamente aprendemos sobre ese tema, sino que también tienen la oportunidad de aplicar el conocimiento con unos tests que elaboramos para que ustedes puedan aplicar en casa. Bueno, por aquí, familia Maya, me acabo de sentir exhortada porque con una de mis niñas no hemos logrado que deje el pañal. Un día funciona y otro no, y hoy la regañé bien fuerte. Pues gracias ante todo por abrir tu corazón frente a eso. Creo que todos como padres pasamos por esa situación, ¿no? En la cual nos vemos confrontados, como nos vemos de repente reaccionando de ciertas formas y luego decimos, no, esa no es la forma adecuada y tenemos la oportunidad, gracias a Dios, de cambiar, ¿sí? No sé, Adriana, de pronto si le quieras dar algún consejo a esta mamá que nos acaba de compartir lo que siente. Sí, pues creo que en especial a ella y quizás a todos los papás de la academia, yo les digo, admiro esa misión tan linda en la que han decidido estar en la formación de sus hijos. Es un proceso de aprender todos los días. Es normal que nos estresemos, que nos enojemos. La misma palabra dice, airaos pero no pequéis. Es porque
Dios conoce que es nuestro Padre, que hay momentos en que tenemos mucha intensidad en nuestra vida y nos podemos cansar. Pero creo que de las mayores virtudes que debemos de tener como educadores y como padres educadores es la paciencia. Y también saber que podemos fallar. Creo que cuando, como les digo, les recomiendo mucho a Augusto Curi, que tiene libros muy buenos en educación, también para padres brillantes, maestros fascinantes, uno de sus libros. Y lo importante es reconocerle a los niños, no importa la edad, que nos hemos equivocado también como padres, porque es enseñarles nuestra sensibilidad humana. Anteriormente el padre tenía que ser perfecto, o sea, los papás eran los todopoderosos, no se equivocaban, uno no podía hablar, uno no podía opinar. A muchos nos tocó como eso, uno tenía que seguir la instrucción, a unos más quizás que a otros. Pero en este tiempo, creo que estas nuevas generaciones deben aprender también desde el amor y desde el corazón. Y cuando un hijo se equivoca, no entiende algo, es importante hablar con ellos y cuando nosotros nos equivocamos, si es necesario pedir perdón, no importa la edad, pero es enseñar a decir, ven, me equivoqué. La verdad estaba exaltada y quizás uno estaba exaltado por otro problema, ¿sí? Una deuda, una cosa en el trabajo, un problema con la pareja, con la mamá, con alguien. Y el niño justo hizo algo y uno estalló ahí. Y uno dice, venga, ¿yo por qué estallé? O sea, si no hizo nada tan grave. Pero resulta que era que tenía otras cosas y los niños no son adivinos. Pero si yo más tarde lo retomo, le digo, mira, discúlpame, la verdad vengo cargada por esto y esto, pero eso no es tu responsabilidad. A veces ni siquiera tengo que contarle mis problemas y decirle, la verdad es que tengo otras preocupaciones, pero sé que te equivocaste y vamos a volver a empezar. Tienes que mejorar en esto, si es un error que cometió el hijo, o si simplemente fue algo que no fue tan grave y de pronto a veces uno como padre maximiza los problemas, es minimizar, pero que los hijos también entiendan que los papás nos equivocamos, que también pedimos perdón porque es la mejor manera de enseñarles también a ellos ese proceso, que son procesos nosotros de hacerlos conscientes, porque como les hablaba ahorita de la metacognición en las emociones, ni siquiera a veces expresamos las emociones. Entonces, si uno no expresa las emociones, pues no va a desarrollar procesos de pensamiento. Entonces, es una manera también de enseñarles a ellos a expresar, elaborar y trabajar en las emociones. Sí, Adriana, me está preguntando que el nombre del libro que dijiste, Padres Brillantes, ¿cómo es? Padres Brillantes, Maestros Fascinantes, de Augusto Curi. Ok. También me escribe la misma mamá, me escribe aquí por interno diciéndome que tú hablaste de un tema, por ejemplo, que este es aprender a aprender, pero hay otro que es aprender a enseñar, que si tú nos puedes dar una capacitación sobre ese tema. Bueno, quizás ahí con Melissa revisaremos si podemos programarla para más adelante. Claro que sí. Sí, ese tema suena muy interesante. Bueno, última pregunta, dice Alba. Realmente la pregunta es muy específica, hasta al final pareciera que nos está pidiendo una explicación de cómo enseñar matemáticas, pero no es. Ahorita al final vas a ver cuál es el punto, pero dice así, bueno, también hay temas específicamente matemáticas donde hay que practicar, por ejemplo, las sumas con 4 dígitos, solo hay una o máximo 2 formas de hacerla. Ahí funciona la práctica de sumas o restas. Aunque mi hijo me dice, mamá, ¿para qué practicar tanto si hay calculadoras? Tiene 8 años. Tú como también docente, psicóloga, directora de una institución educativa, ¿cómo orientas eso? Porque a mí también me ha pasado con mis hijos y ya he tenido que contestarles, pero me gustaría escuchar tu punto de vista ahí, Adriana. Bueno, primero decirle al niño, decirle sí, tú eres muy pilo y tienes toda la razón. Como les dije al inicio de la charla, que puse un ejemplo justo de las matemáticas, era ¿y para qué sirve la matemáticas? Al frente de esto hay mucha literatura, pero cuando les decía ahorita, su instrumento de trabajo en homeschool es el cerebro de sus hijos. Ustedes tienen que conocer el cerebro de sus hijos para poderse sentar con ellos y decirles, mira cómo funciona nuestro cerebro, desde qué alimentos necesita nuestro cerebro para que produzca, hasta qué ejercicios necesitamos, que son los procesos de pensamiento, el análisis, la observación, la clasificación, etcétera, que nos ayudan a mejorar las conexiones neuronales. Entonces, cuando yo empiezo a hablar de mi cerebro, a mi hijo decirle, mira cómo nuestro cerebro va a avanzar con estos ejercicios que hacemos, ese es el primer punto que debemos aprender, que en este caso específico las matemáticas ayuda a mejorar nuestras relaciones neuronales. Segundo punto, las matemáticas, yo aquí tengo una diferencia porque dependiendo el grado
digamos, de conocimiento y de las habilidades cognitivas, hay niños que aprenden más rápido que otros. Hay niños que con 3 ejercicios aprendieron el tema. Y los que tienen varios hijos se dan cuenta de que así pasa. Pero hay otros que con 5 y 10 y no aprenden. Como dijo Melissa, yo coordino una institución educativa y como yo le digo a mis profesoras, para uno evaluar un niño necesita ponerle 10 ejercicios. No, con uno yo ya sé si sabe o no sabe. Y si no sabe, ¿cómo voy a reforzar el tema? Entonces acá tenemos, pues particularmente, hay que mirar si ese niño ya aprendió, y si ya aprendió, ¿para qué lo pongo a repetir y a repetir y a repetir? ¿Sí? Pero si no ha aprendido, ¿de qué otras maneras les voy a enseñar? Y matemáticamente hay muchas formas de llegar a una verdad. Puede que el procedimiento para obtener el resultado exacto sea el mismo, pero hay otros caminos. Y aquí tendríamos que capacitarnos en estrategias didácticas de la enseñanza de la matemática, que es otro tema más amplio. ¿Cómo hago que la matemática sea significativa para ese aprendizaje? En ese caso, entonces habría que revisar qué tanto el niño se ha aprendido o no ha aprendido. Y frente a la calculadora, hay procesos, por ejemplo, el tema de las tablas de multiplicar, que nos permiten el desarrollo de la memoria, porque la memoria no es que sea un mal elemento. Ejercitar la memoria es excelente y lo necesitamos todos. Entonces, decirle, mira cómo estás ejercitando tu memoria, y la memoria para qué te va a servir a futuro. O sea, hay que hacerle como ser consciente de ese proceso memorístico en un ejemplo de las tablas de multiplicar. Y cómo después, al tener las tablas de multiplicar, vas a poder hacer cálculos, ¿sí? Y hay que jugar, hay muchos ejercicios de racionamiento lógico que llevan a los niños a darse en cuenta que efectivamente necesitan mejorar. Entonces, cuando tú empiezas a jugar en familia, acertijos como los que les di, pero con números, el que primero haga esta suma, el que primero haga esta resta, y usted empieza a colocar incentivos en su casa, frente a eso los niños dicen, sí necesito, porque el aprendérmelo va a hacer que mi agilidad mental, por eso les digo, ese es el campo de la mente, ¿cómo la voy a volver más ágil? Con eso. Entonces, es como cuando uno va en una carrera y le dice al niño, bueno, el que más practique, pues va a llegar de primeras. Un atleta necesita entrenar todos los días, tantas horas, alimentarse para ganar. ¿Tú quieres tener una habilidad mental? Pues tenemos que desarrollarla. ¿Cómo la desarrollamos? Una de esas es el área de matemáticas. Pero a la mamita, como en cuestión de invito, hay muchas estrategias y hay muchos documentos en internet que nos hablan sobre didácticas de las matemáticas. Y creo que frente a eso vas a encontrar diversidad de recursos que te van a ayudar también a ser más propicia en el tema de los contenidos y de las metodologías para él. Y siempre cuando un niño sale con un racionamiento como ese, como para que si hay calculadoras, hay que aplaudir y felicitar porque ya estamos haciendo unas conexiones más progresivas, ¿sí? Y decirle, claro, la tecnología nos ayuda, pero nuestro cerebro a futuro, cuando tengas que tomar una decisión, la calculadora no la va a tomar por ti. ¿Sí? Cuando tengas que ir a pagar algo en una tienda y recibir las vueltas, el que tiene que contar eres tú. ¿Sí? Entonces ahí como ir propiciando ejercicios prácticos, pero sobre todo lo que te digo, consultar didácticas de la matemática. Sí, señora. Bueno, genial esa respuesta. No se me había ocurrido. Muchas gracias. Listo, Adriana. Entonces, veo que no hay más preguntas. No sé si alguien quiera comentar algo más, abrir su micrófono o quiere hacer alguna pregunta adicional, pero por el momento no veo más en el chat. Entonces, creo que pues hemos adquirido la información necesaria y suficiente, por lo menos para generar una inquietud y una conciencia frente a algo que era el interés. Esto es un tema muy amplio, ustedes pueden seguir ampliando en internet sobre la metacognición, sobre estrategias para aprender a aprender, y ya generamos en ustedes esa inquietud, esa necesidad, y ahora ya cada uno de ustedes como papás, mamás, educadores de sus hijos, a seguir profundizando y a seguir aplicando todo esto. Yo les voy a enviar a través de los chats de Telegram unas imágenes como para que ustedes puedan también tener algunas ideas de estrategias metacognitivas. Ahí las pueden también usar y aplicar, y también les voy a enviar la presentación de PowerPoint de Adriana para que puedan repasar. Listo, entonces muchísimas gracias tanto a ustedes, familias, por estar aquí presentes, porque
son nuestra motivación para hacer y organizar todos estos webinars de formación. Sabemos que como padres tenemos que capacitarnos y los felicito por sacar el tiempo para estar aquí. Fíjense que no son muchos, algunas dicen, yo luego veo la grabación, pero no es lo mismo, ¿verdad? Todos los que hemos podido estar aquí y poder hacer preguntas y poder conversar, esto enriquece muchísimo más el aprendizaje y el conocimiento. Entonces, gracias por estar aquí presentes. Los animo a que sigan siempre conectándose en cuando tengamos un webinar en vivo. Y ya luego estaremos haciéndoles llegar la grabación. Y Adriana, a ti muchísimas gracias por tu tiempo, todo lo que nos enseñaste, muy, muy valioso. Esperamos que podamos contar con nuevos espacios también para seguir aprendiendo de tu conocimiento. Vale. Bueno, Melissa, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con tu comunidad educativa y pues papás, a seguir adelante porque esto es una linda misión y muy seguramente, como les dije al principio, ustedes van a darle propósito a sus hijos como esos valientes que son. Les bendigo y hasta pronto. Muchas gracias. Amén. Igualmente para ti. Muchas bendiciones y para todos ustedes, familias que están aquí conectadas el día de hoy. Un abrazo y bendiciones. Como tú eres hospedadora, Adriana, entonces tú cierras la sesión y ya la cierras para todos nosotros.